la directora estuvo viendo Primera de Pedro, capítulo 2, comenzó, versículo 2, del desear como niños la leche espiritual, porque de alguna manera la leche espiritual para un niño sirve para el crecimiento no solo físico, sino intelectual. Y, y yo también quisiera iniciar con dos versículos en el libro de Gálatas, capítulo 4, del 1 al 7. ¿Quieres leerlo, Miriam? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos en Galacia, el capítulo 4, el primer versículo dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo. ¿Por qué? Porque tanto el niño como una esclava no tiene poder de decisión, bajo ningún punto de vista. Y es indudable que en el niño tiene que haber un proceso de metamorfosis, un cambio tanto físico como mental para llegar, como todos nosotros queremos llegar a la madurez. ¿Ah? Porque cuando uno llega a esa madurez, cuando las decisiones que podamos tomar son las decisiones correctas, guiadas por el Espíritu. ¿Ven? Y también dice 1 Corintios, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. ¿Mm? Cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Ese es el proceso natural que toda persona tiene que transitar en esta vida para que de alguna manera el dejar de pensar, el dejar de hablar, el dejar de juzgar como niño y pensar como un hombre, como una persona adulta, es lo que nos lleva a tener claridad y discernir específicamente lo que significa andar en el Espíritu. Les dije que quiero ser fiel al material y nos vamos a dirigir en esto, ¿no? Cuando comenzamos este camino, esta vida, este transitar, comenzamos con imaginaciones de lo que es andar en el Espíritu. Y imaginamos lo que significa o lo que sentimos en caminar, ya sea caminar en el Espíritu y hacia dónde nos dirigimos. Pero necesitamos tener en cuenta que los pensamientos humanos sobre cosas espirituales son imaginaciones y no pueden ser otra cosa. ¿Por qué? Porque vienen de la oscuridad de una mente natural, que todavía no han transicionado a una mente con discernimiento espiritual. ¿Mm? Las imaginaciones vienen de lo que hemos experimentado a lo largo de que
hemos llegado al Señor y a veces esas imaginaciones no nos llevan a la verdad porque solamente el Espíritu nos guía a toda verdad. Y necesitamos entender específicamente eso. Adquirimos conocimiento espiritual a medida que crecemos en la vida y en la experiencia del Espíritu, y todas nuestras suposiciones, interpretaciones y opiniones son siempre destruidas por la verdad, siempre caducan cuando se nos revela la verdad. Amén. Siempre con las imaginaciones, las suposiciones y las experiencias personales no nos llevan a ningún lado. ¿Por qué? Porque necesitamos escudriñar la palabra de Dios para que cuando se nos revela el andar en el Espíritu, esas experiencias comienzan a marcar a nuestras vidas y dejamos de lado toda imaginación y todas aquellas cosas que suponemos. ¿Sabe que cuando llegamos al Señor, o el Señor llegó a nosotros, mejor dicho, no habíamos, por lo menos el que le hablan, no habíamos, ni sabíamos, ni habíamos experimentado la vida del Espíritu, el andar y caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque todas eran suposiciones. Solamente yo digo que más de que suposiciones eran imitaciones que nosotros hacíamos. Tome en cuenta esta palabra, imitaciones. ¿Por qué? Porque veíamos específicamente en los que nos precedieron algunas cosas que eran nativos del andar en el Espíritu, porque eran antes, hace mucho tiempo, el andar en el Espíritu, nosotros creíamos y nos imaginábamos, porque veíamos en los demás cómo temblaban a la hora de decir que andaban en el Espíritu. Cómo en sí orábamos, está por echarle la culpa a los demás, orábamos y específicamente pensábamos que sacar un demonio eran los gritos, porque andábamos en el Espíritu. Y lejos estaba de que esa manifestación de esos movimientos, de ese temblequeo, algunos se tiraban panzadas de risa, tiraban al piso. Yo recuerdo muchas de esas cosas que los tengo acá grabadas. Estábamos en una oportunidad en la casa de un hermano, yo era nuevito, estábamos en la casa de una hermana ahí en el barrio de las Malvinas, y llegó un varón de los que tenían bastante tiempo en la iglesia en ese tiempo, en ese momento, y estábamos conversando perfectamente y común, como conversa cualquier persona, ¿no? De lo lindo que era el congregar y todo lo demás. Llegó el varón muy espiritual, y de pronto la hermana que estaba tomando mate le da un mate a este varón, y él lo que hizo es levantar el mate y empezar a orar como si fuera que verdaderamente ese que era guiado por el Espíritu y era simplemente apariencias humanas que verdaderamente distaban mucho al ser una transformación interna, porque ellos manifestaban cosas externas que bajo ningún punto de vista era andar en el Espíritu. Por ejemplo, estuve participando en una oportunidad en el Luna Park en Buenos Aires. Hoy estoy lento, aguánteme. Y de pronto nos estaba visitando en la Argentina Benny Hinn. ¿Se acuerda que Benny Hinn hacía un movimiento y todo el mundo caía por todos lados, ¿no? Y estaba prácticamente en una de las últimas escalones allá arriba, y hacía un movimiento y todo el mundo se tenía que tirar o caer, porque si no te ibas al infierno, parecía. Y eso
aparentaba de pronto ser el andar en el Espíritu. Y no habíamos percatado específicamente que todas las imaginaciones, todas aquellas cosas y motivaciones que teníamos y las imitaciones que hacíamos, estaban lejos de ser la verdad que tiene que ser revelada en nuestras vidas para que nos dé la capacidad de discernir. Amén. Por eso ahora podemos entender en este tiempo que la revelación mata toda interpretación humana. Así como la billetera mata a Galán, la revelación mata toda imaginación, toda suposición, toda opinión personal. ¿Mm? Juan 16:13, ustedes los conocen. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser fundamentados, en la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de la palabra, no hay otra. No es por imaginaciones, decíamos. Si yo no conozco fundamentalmente, inquiero en la palabra, profundizo en la palabra, no voy a conocer la verdad y voy a creer específicamente que estoy caminando, estoy andando en el Espíritu, estoy caminando en la verdad y bajo ningún punto de vista lo estoy haciendo. El cristianismo es la vida de Cristo dada al alma del hombre como una palabra implantada, una semilla de mostaza, un talento, una medida del Espíritu que comienza a llevar al alma en un viaje interior fuera de una naturaleza a otra. Y de eso se trata, que es un viaje interior para erradicar la naturaleza carnal, para establecernos en la naturaleza espiritual. Amén. Tiene que haber una metamorfosis, un cambio, una transformación. El apóstol Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso, no podemos guiarnos por experiencias personales de lo que hemos vivido o lo que han vivido otros, el andar en el Espíritu. Sino necesitamos nosotros que se nos revele que es caminar en el Espíritu, que es andar en el Espíritu, para que ese viaje interior de lo antiguo, de la antigua naturaleza, a la nueva naturaleza en Cristo, pueda darnos la capacidad de discernir y que la palabra sea revelada en nuestras vidas de tal manera que hay un cambio de actitud, un cambio de pensar, un cambio de vida. De eso se trata. ¿Ven? Podemos ver el Éxodo capítulo 1, del 1 al 14. Miriam lo va a leer, por favor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Levit, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían,
de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con vigor. Amén, amén. Escuchó bien, ¿no? Sabe que me gustó muchísimo la clase anterior de la escuela de vida, porque es una escuela de vida, y también la predicación del día domingo, porque de alguna manera lo que venimos de varios años en el Evangelio, conocemos profundamente cada uno de los pasajes estos del Antiguo Testamento, porque nos habíamos dedicado a estudiar mucho sobre esto, muchísimo. ¿Ah? Y me fascina porque de pronto cuando ellos van aplicando la palabra, uno ya tiene grabado en la imagen, cuando lee en la Biblia, todos los pasajes y es simplemente recordar lo que hemos aprendido hace 20, 30 años, 40 años. Ahora, te das cuenta, de acuerdo a la palabra, en el Génesis capítulo 2, la Biblia habla de fructificar, multiplicarnos, sojuzgar y enseñorear. ¿Se acuerdan? Que es una de las características que Dios le da al hombre, de ser multiplicado y fructificar. Y esto se lleva a cabo en los hijos de Dios, porque todas las generaciones después de Abraham no solo fueron multiplicadas, sino poseyeron la tierra. Pero este pueblo ya llevaba prácticamente 400 años de esclavitud. Muere José, se levanta otro rey que no conocía a José y las obras que había hecho José, y como el pueblo se había multiplicado, comenzó a oprimirlos más. Porque como eran muchos, se estaban multiplicando, en algún momento podían unirse para derrocarlos al rey este. Así que ellos aumentaron tributos, no solo tributos, sino trabajo, a los esclavos hebreos para dominarlos, para subyugarlos. Y eso hace la esclavitud. Un hombre esclavo, bajo ningún punto de vista puede decidir, un esclavo, mientras el heredero es niño, tengo la lengua mota, en nada difiere el esclavo, un hombre esclavo, una persona esclava, bajo ningún punto de vista tiene derechos. ¿Eh o no? ¿Ah? Así estaban los hebreos, con estructuras mentales de sometimiento, subyugados, y esa era la condición del pueblo de Dios. Terrible, ¿no? Ahora, pone la plaquita, no plaquita, sino segunda de Pedro 2:19, que quiero, o lo leo de acá yo. Porque él que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es fuerte la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida, cualquier circunstancia nos esclaviza, cualquier cosa que pasa en nuestra vida nos esclaviza, somos esclavos del que nos ha vencido. Y uno no tiene la capacidad de reaccionar. Pierde, para decir, a todos los derechos. No tiene la capacidad de discernir ni de decidir sobre su vida. Tomamos el Éxodo capítulo 12, el versículo 11. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahora? Si no, tíreme con un vaso, alguna cosa. Capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente
Es la Pascua de Jehová. Usted sabe que para liberar al pueblo utiliza a Moisés para que vaya ante el faraón y le diga que tiene que liberarlo al pueblo. Y como el faraón no hacía caso omiso de lo que decía Moisés a través de la palabra que le había fijado el Señor manda 10 plagas, usted sabe. ¿Ah? ¿Cuántos no saben de las 10 plagas? Levante su mano. Todos saben, ¿no? ¿Cuántos no saben? Ah, bueno, está lindo, me gusta. ¿Por qué? Porque cuando el Señor manda la plaga para que el faraón y todos los egipcios desistan de seguir esclavizando al pueblo, cuando viene la primera plaga, sea cual fuera, el faraón se arrepentía y decía que iba a volver y que lo iba a dejar, pero cuando tenían la respuesta de Dios que cesaba la plaga, el Señor ya había puesto en el corazón del faraón que se endureciera y los volvía a someter. Y así pasó con todas las plagas. La última plaga es la plaga de los primogénitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, Dios prepara figura específica del cordero inmolado en la cruz del Calvario. Dios prepara un tiempo específico y le dice que comieran o que prepararan un cordero sin mancha específicamente para que ese cordero, al sacrificarlo, pusieran en los linteles de las casas de los hebreos la sangre para que cuando venga el ángel de la muerte pase por encima. Eso significa la Pascua, pasar por alto, pasar por encima. Y así el ángel de la muerte no tocaría bajo ningún punto de vista a todos los primogénitos de los hebreos que estaban en esa casa. Esas eran las directivas. Ahora, cuando viene esta terrible plaga, ya los hebreos habían previsto la sangre del cordero. Qué bonito comparación con Jesucristo. Habían previsto el sacrificar al cordero sin mancha y poner la sangre en los linteles de las casas. Vino el ángel de la muerte y pasó por encima de las casas de los hebreos, pero le afectó absolutamente a todos los egipcios, desde el primogénito del rey a los primogénitos de cada uno de los egipcios y de los animales y todo lo que de alguna manera podían tener. Dios proveyó un cordero para su salvación. Les proveyó una manera de ser libres de la muerte y de la esclavitud en Egipto. Y el versículo 11 parece una manera extraña de comer y preparar el cordero, porque dice que tenían que estar, como dice, ceñidos los lomos. Ahí lo tienen. 11. Y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Y volvemos. Es la Pascua de Jehová. Ahora, qué extraña manera de comer un cordero. Prácticamente listos para salir. Diga conmigo, listo para salir. Comerlo apresuradamente, gloria a Dios, y a su nombre, aleluya. ¿Quién vive? Comerlo rápido, porque de alguna manera era la última instancia, la muerte de los primogénitos, para que se abra la puerta a través de ese cordero que proveyó el Señor, la salvación
para los hebreos. Tenían que meterle pata y estar listo. Diga conmigo, estar listo. Porque de ahí, luego de comer y no dejar absolutamente nada, tenían que quemar la grosura y todo lo que quede en el fuego. No tenían que quedar vestigios de eso. De ahí ellos iban a iniciar un viaje. Diga conmigo viaje. De eso se trata. El comienzo de la vida en el andar en el Espíritu. Amén. Iniciar un viaje. ¿Por qué? Porque el Señor abre una puerta de salvación. Pero no es todo. Hay que iniciar un camino por el desierto y llegar a la tierra prometida. Porque muchas veces nos quedamos con los 4 pasos para recibir la salvación o como para recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos quedamos ahí y no iniciamos este camino donde en el nombre de Jesucristo el Señor tiene que a través del Espíritu iniciar un trabajo interior para que nosotros seamos transformados. Amén. En Dios, como hoy, había una urgencia de que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, salga rápido del estadio de esclavitud. Y eso significa andar en el Espíritu. Dejar de ser esclavo porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos constituidos enemigos de Dios, enemigos de la cruz. Ahora, ese estado del hombre natural tenía que transicionar al hombre espiritual. Y para eso necesitábamos comenzar el camino donde de alguna manera en este viaje que el Señor nos quiere indicar o nos indica, teníamos que cruzar un desierto para llegar a la tierra prometida y era un largo camino que nos resta, dijera el profeta. Porque no es solamente el inicio de que somos salvos por gracia, sino es la puerta de la salvación donde necesitamos transitar este camino que el Señor ha escogido para nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Todo lo que alguna vez han conocido y experimentado de ser guiados por el Espíritu o caminar en el Espíritu, sabe que cuando estamos dispuestos a seguirlo, el Señor no nos va a dejar en el mismo lugar. Porque esa transformación, esa metamorfosis que el Señor quiere producir a través de la vida del Espíritu, nos lleva de gloria en gloria a un crecimiento hasta llegar a la medida de la plenitud del Hijo de Dios. Necesitamos ser perfeccionados. Por eso, la escuela de vida es un espacio donde usted y yo, que me siento en la primera fila, siempre estoy aprendiendo y cada palabra, cada cosa que me va guiando, cada maestro que está en el frente, me va llevando a un nivel más alto de revelación, porque el Señor nos quiere llevar a dimensiones de revelación para que se nos alumbren los ojos del entendimiento y poder conocer profundamente este bendito camino por el cual fuimos escogidos. El Señor hizo un trazo en nuestra vida. Amén.
Seguir a Cristo no tiene que ver con un movimiento externo de ir de un lugar a otro, tiene que ver con un viaje, un cambio interno muy real. Por eso, este camino, esta vida que nosotros escogimos, el Evangelio del Señor es muy serio, amados. Sabes que cuando yo pensaba en esto y me remitía en mi mente al pasado de aquellas manifestaciones de temblequeo y cuantas cosas más, que eran apariencia de un hombre o una persona que andaba en el espíritu, pero sus hechos dejaban mucho que desear. Porque detrás de esas personas que manifestaban esos espiritamientos y esas cuestiones, el testimonio dejaba mucho que desear. Y ni me quiero acordar de tanta cosa, porque detrás de esas manifestaciones había gente que abusaba, que violaba. Una etapa muy triste. Y nosotros pensábamos que era andar en el espíritu, porque eran manifestaciones externas, pero internamente eran sepulcros blanqueados. Salgo de ahí rápido porque no quiero quedarme más. Y el Antiguo Testamento habla mucho e ilustra sobre esta cuestión de salir de un cambio interno muy real. Por ejemplo, cuando Abraham es llamado a salir de su tierra y de su parentela, ¿no? Y tenía que dejar absolutamente todo para iniciar un viaje como el que estamos hablando. Lot mismo, el sobrino de Abraham, tuvo que salir, dejar Sodoma para irse a la montaña, porque era un pueblo corrupto, inmoral, y lo único que lo llevaban era la perversión. Así que tuvo que salir en este viaje y comenzar una etapa de transformación. Lo mismo pasó con Israel, con el pueblo hebreo, esclavizado por 400 años, tuvo que salir de Egipto rápido porque ya se habían acostumbrado a la vida de Egipto. Prácticamente estaban viviendo la vida como un egipcio, porque hasta eso, y esto me lleva a pensar que cuando uno se acostumbra a que la vida es una religión, la religión mata la vida del espíritu. Me sigue, ¿no es cierto? Por eso necesitamos transicionar urgente, porque hasta a veces aquí nos acostumbramos, porque ya sabemos cómo hacer iglesia, y estamos, nos amesetamos, nos conformamos y nos quedamos. Y creemos que hemos iniciado un viaje, pero desgraciadamente nos quedamos y continuamos no andando en el espíritu, esclavizados. ¿Puede poner Efesios 3, del 14 al 21, por favor? Después vamos a presentar una ofrenda para pagarle a la locutora. Miriam. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. El primer pasaje de Efesios 14, 21, habla específicamente el ser fortalecidos con poder del Espíritu en el hombre interior. Dice, para que habite Cristo. Y el habitar Cristo en nuestros corazones específicamente habla de que la vida del Señor tiene que ser una residencia permanente en nosotros. Amén. ¿Por qué tiene que vivir permanentemente en nosotros? Porque eso produce la transformación. Porque cuando Él habita en nuestro ser interior, no solo que somos transformados de gloria en gloria, sino específicamente sometemos toda nuestra naturaleza carnal al señorío de Jesucristo, al gobierno de Jesucristo. Esa es la palabra catoikeo, el que habite en nosotros, el que tenga una residencia permanente, que resida en nuestro ser día, noche, donde vaya usted. Amén. Y el segundo pasaje, por tanto, nos desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, a veces va poniendo un viejito, como yo, pero el hombre interior va creciendo día a día. Amén. Va creciendo día a día. Produce en nosotros un eterno peso de gloria que te da la capacidad de resistir absolutamente todas las situaciones que vengan a tu vida a querer gobernar tu mente, tu corazón. Amén. Y de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. El Señor no vino a mejorar tu calidad de vida para que seas más bonito. El Señor vino a producir una transformación total. Porque Él no se conforma con que... Por eso que Él necesita que nos apresuremos a salir de la esclavitud, de nuestra mente natural. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Porque es inenseñable. No solo que no percibe, sino que no va a digerir las cosas del Espíritu. Porque no las entiende. Por eso el Señor dice, primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, creo que es, que Él nos la reveló a nosotros. ¿Ah? Algo así, 2.10.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el final del capítulo 2 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa que tenemos los pensamientos de Cristo. Toda nuestra vida interior en ese proceso es transformada, es cambiada. Y nada ni nadie puede someternos a esclavitud. Amén. Mateo 16, 24. Esta es la razón por la cual Jesús nos invita a seguirle. ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo? 16, 24 puede ser. Si quieres seguir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. El negarse a uno mismo, a todas nuestras pretensiones, a todos nuestros apetitos personales, a todas aquellas cosas que no nos conducen a la vida del Espíritu, tiene que ser una realidad en nosotros. Porque seguir a Cristo tiene un costo. Estábamos el otro día teniendo una charla con los hermanos, con todos los maestros de la escuela bíblica y decíamos, el que quiere edificar una cosa, primero tiene una torre, primero tiene que sentarse a hacer cálculos para ver si le da el cuero. Parafraseándose según Sancacho. ¿Por qué? Porque para edificar nuestra vida espiritual y aún nuestra casa y aún lo que estamos haciendo, yo le decía a los hermanos que yo cuando comencé a leer el material, me temblaba hasta el espíritu, porque es cosa seria estar acá. ¿Por qué es cosa seria? Porque estamos formando a Cristo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Que seguir a Cristo tiene un costo importante. Que muchos, no acá, sino en otras iglesias, no quieren pagar el costo. Usted es más santo que yo. Amén. Los apóstoles también representaban el seguir a Cristo como una carrera que deben correr, una batalla que deben librar, todo lo que significa un verdadero viaje fuera del hombre natural, caído, carnal, hacia la posesión de una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo reino. Tomamos el ejemplo de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, ¿lo tienen? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos santos, despojémonos de todo peso y del pecado. Yo siempre solía leer esto como interpretando todo junto, pero el autor del libro sagrado de Hebreos le falta una coma ahí, pero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y este todo peso, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, significa que esta palabra peso
En el griego recuerdo que era la palabra onco, O-N-K-O-S, oncos. De ahí deriva oncología. Era un peso o un tumor que podían tener los que corrían la carrera, que impedían correrla rápidamente esa carrera. Por eso debían despojarse de todo peso y del pecado, todo peso, toda carga, toda amargura, todo egoísmo, todo orgullo, todas aquellas cosas que están, ya se me están yendo los comensales. Gracias, amiga. Todo peso significa todas aquellas cosas que quieren volver a esclavizarte. Amén. Y hay una sola manera, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Contemplar, mirar al Señor. Que nuestra vista no esté dividida en otras cosas que no sea en Él. Porque cuando desviamos nuestras vistas y comenzamos a fijarnos en cualquier otra cosa que no sea Jesús, las consecuencias van a ser drásticas. Porque ya pasamos a ser religiosos que están dentro de una congregación y que solamente soy simpatizante del Evangelio y por dentro me acostumbré a venir porque me siento bien. Es lindo estar con los hermanos, cantar unas canciones, y más si son viejitas, a mí me gusta. Ahora, por eso ese viaje que inicia el pueblo de Hebreo, ese viaje que necesitamos iniciar para andar en el Espíritu, es lo que nos va a llevar a una transformación interior que luego se exterioriza. Porque la vida de Cristo, la vida del Espíritu, el andar en el Espíritu, no hace falta que tengamos expresiones raras, sino que nuestra vida, por nuestros poros, la vida de Cristo se va a manifestar. Amén. Por eso es necesario transicionar de lo natural a lo espiritual, de la esclavitud a la vida del Espíritu. De la única manera, puesto los ojos en Jesús. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Uy, está terminando el tiempo. ¿Lo tienen? 24 al 27. ¿No sabéis que a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno se lleva el premio. Eso fue para mí un shock, porque pensaba, yo en algún momento, aunque sea si no me llevo el primer premio, quiero salir segundo, tercero, y no, no era así. Todos los que a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Y bueno, la misericordia de Dios nos da oportunidad para que usted pueda obtener el galardón, el premio. ¿Ah? Hasta que lo entendí. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y me hace acordar de los estorbos que a veces se ponen para que no corramos esta carrera. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea
el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido predicador para otros, habiendo sido mensajero para otros, esa es la palabra heraldo, yo mismo vengo a ser eliminado. Amén. Santo. Esa palabra para mí también fue, no ahora, sino viene trabajando mucho en mi vida, porque de alguna manera todos somos mensajeros del Evangelio y necesitamos correr esta carrera para obtener el premio. Y yo, habiendo sido el mensajero, el predicador, se ha eliminado, porque no logro hacer aquello por lo cual fui escogido o asido por Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Por eso es importante, ya culmino, es importante, amados, salir de la esclavitud, salir de la enemistad con el Señor, iniciar un viaje, el cual por gracia somos salvos, no por mérito. Por gracia somos salvos. Se inicia recién el camino en la cual necesitamos transitar para que nuestro hombre interior sea transformado. Dejar absolutamente de lado todas aquellas cosas que nos han esclavizado para dejar de ser un hombre común y corriente, un esclavo, un hombre que con su naturaleza carnal transita esta vida para llegar a la madurez, para llegar a la transformación, a la metamorfosis, que eso es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es de todos los días. Es ser y no hacer. Ser transformados y no hacer cosas que de pronto los demás puedan decir, uy, qué espiritual. Y dentro de un mes, un año, 2 años, 3 años, lo encontramos con que no está mal el espiritual. Pintaba lindo y mostró las miserias humanas. Por eso, amados, este viaje interior que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas, que nos guía a toda verdad, va a hacer que usted y yo, que a veces no tenemos tanta fuerza como para decir, uy, otra vez sopa, otra vez tengo que andar. Es de todos los días. Todos los días usted y yo necesitamos pedirle al Señor que defina con responsabilidad nuestros actos, nuestra manera de pensar, nuestras acciones, para que se note que Él va transformando y va cambiando nuestro ser. Dejamos de ser simpatizantes de Cristo a pasar a ser hijos. Y a pesar de que Él en este viaje, así como los hebreos lo quieren meter a un lugar donde no queremos ir, al desierto, es para que usted y yo específicamente podamos entender que en la escuela de la vida que nos toca vivir, renunciando a todas aquellas cosas que de pronto parecieran que son bonitas, pero no lo son, nos hace caminar, nos hace andar en la vida del Espíritu. Es una transformación interna, es un permanecer, es un gobierno de la vida de su Espíritu en cada uno de nosotros.
Pero no se preocupe, ocúpese, porque el Señor sí, eso dijo de nosotros, de usted y yo, que Él nos va a guiar a toda verdad a través de su Espíritu. El desierto va a ser el lugar donde usted sea formado. Dejémonos de todo atisbo de orgullo, de altivez, de esclavitud, para ser establecido en la vida del Espíritu. Para andar, caminar en el Espíritu y que ya no sean imaginaciones, ni opiniones personales, sino que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro interior para que verdaderamente haya una transformación.